Damos la bienvenida a la clase del día de hoy. Es una bendición, queridos hermanos, escueleros y escueleras, poderlos tener esta tarde, poderles ver a través pues, de esta pantalla y poder compartir con cada uno de ustedes. De manera muy especial, le damos también la bienvenida y agradecemos la presencia de nuestros hermanos Francisco, nuestra hermana Laura y nuestra hermana Nancy Cardoso. Sean muy bienvenidos. Hoy continuamos pues con el tercer módulo, el Sentipensar, que es la introducción a las Sagradas Escrituras. Antes de entrar al tema, pues nos vamos a poner, ¿verdad?, en presencia del Señor. Hermanita Yolani, si usted nos ayuda. Muy buenas tardes a todos. Es una gran alegría, pues, poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y en esta ocasión, la oración inicial va a ser realizada por los esposos Orellana, Claudia y Jerónimo. Buenas tardes, hermanos. Nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te venimos, te damos gracias porque nos tienes aquí reunidos. Gracias porque nos permites unirnos por este medio y aprender de ti cada día. Te pedimos que abra nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierte mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tu palabra sea para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mi vida, gozo y paz y felicidad. Hazme, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Vamos a acompañar la oración con un canto muy hermoso. Les invitamos a que abramos nuestra mente y nuestro corazón, especialmente también nuestros oídos para escuchar. Es el tiempo de escuchar, es el tiempo de mirar, es el tiempo de un silencio que nos da lugar y te da lugar. Cuando es tiempo de confiar, cuando es tiempo de apostar, siempre es tiempo de saltar, aunque los desafíos parezcan un mar, y de optar por cuál camino andar, y de hacer justicia y madurar. Tu misericordia, nueva otra historia. Un oído en el pueblo y otro en el evangelio, escuchando nuestra realidad. Un oído en el pueblo y otro en el evangelio, nos conmueve esta realidad. No somos los dueños de la tierra,
solo apasionados de la siembra. Es el tiempo de curar, porque he oído tu dolor y el de todos los que sufren al igual que vos en mi corazón. Y se enciende nuestro amor y conmueve la pasión. Hoy te llamo, tu cadena no es tu ocasión, al lado tuyo estoy. Amar así ya es transformar, vuelve la esperanza y madurar. Tu misericordia nueva nuestra historia. Un oído en el pueblo y otro en el evangelio, escuchando nuestra realidad. Un oído en el pueblo y otro en el evangelio, nos conmueve esta realidad. No somos los dueños de la siembra, solo apasionados de la tierra. Frente a frente y corazón, en la escucha nuestra opción. No hay nada más importante que hoy estar con vos, abriendo el corazón y optar por cuál camino andar y hacer justicia y madurar. Tu misericordia nueva nuestra historia. Un oído en el pueblo y otro en el evangelio, escuchando nuestra realidad. Un oído en el pueblo y otro en el evangelio, nos conmueve esta realidad. No está en el pasado nuestra historia, está viva en nuestra memoria. Es el tiempo de escuchar, es el tiempo de mirar, es el tiempo de confiar, es el tiempo de amar. Para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio y el buen pastor de su pueblo. Para que no calle cuando deba hablar. Excelente, excelente, queridos hermanos. Yo creo que con este canto y con la oración que nos ayudaron el matrimonio, ¿verdad? Nos pone en marcha a lo que queremos ingresar hoy, ¿verdad? En el sentipensar de nuestro tercer módulo, Introducción a las Sagradas Escrituras. Pero antes de ir dando esos pasos y de tener un testimonio, queremos presentar, está con nosotros en esta tarde, la joven Talia, hermana Talia, representando al Cevitepal, y habíamos invitado al padre Fabio, pero por algunos compromisos no pudo estar, pero está con nosotros hoy Talia, y le queremos dar la bienvenida en nombre de la Escuela Continental de Comunidades Eclesiales de Base, Nuestra Señora de Suyapa. Así que es un gusto contar con su presencia. Gracias por acompañarnos en estos momentos y nos gustaría pues escucharle y conocerle. Así que bienvenida desde San Pedro Sula, Honduras, también de otros departamentos de
Honduras y algunos alumnos de México, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a todos. Sí, yo soy parte de SET Continental, estoy dedicada y estoy enfocada a toda la parte de imagen, diseño y comunicación. Apenas tengo un par de meses de haberme integrado, tengo aún mucho por leer, mucho por conocer, pero me mantengo a sus órdenes por cualquier asunto que quieran, que necesitan apoyo de imagen, comunicación, ¿vale? Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias por su servicio y la disposición hacia la escuela. Entonces le tomamos la palabra, entonces. Seguro que sí. Okay, muchas gracias, bienvenida. Vamos también a darle la palabra. Hemos pedido a la hermana Argentina Ramos, recordando que la semana pasada tuvimos la primera clase con la que iniciamos el tercer módulo. Y recuerden ustedes que la metodología, ¿verdad? Y la dinámica de la escuela es vivir cada módulo en 4 pasos, ¿verdad? O en 4 momentos. Y el momento de hace 15 días o hace 2 semanas fue el admirar. Y yo sé que muchos de ustedes ya han hecho ese ejercicio, ese trabajo que se les ha pedido y ya lo están subiendo a la plataforma. Hoy queremos invitar a la hermana Argentina Ramos para que nos cuente un poco de esa experiencia que tuvo, hermanita Argentina, cómo le fue, qué sintió en ese momento de vivir lo que se les pidió. Muy buenas tardes, hermano Manfredo. Muy buenas tardes a todos los hermanos. Bendiciones, bendiciones y que viva Jesús y María. Hermanito, pues para mí pues es un placer nuevamente, ¿verdad? Como por segunda vez ya estar acá, dándole gracias a Dios porque siempre teniendo el llamado de Dios. Yo, hermanito, pues mi experiencia, no sé, mire, hace como 3 años tengo una celebración en casa de una hermana. Pues yo iba emocionada. A mí me encanta cantar y todo eso de mis celebraciones, o sea, soy muy de ahí. Resulta que una vez pues me sentí muy feliz porque yo todavía no ingresaba a liturgia. Y luego de repente me dice un hermano que me va a dar participación. Y bueno, yo feliz, encantada de la vida porque iba a ser mi primera lectura y qué feliz, pues, es una experiencia muy bonita en mi vida y experimentar algo bonito. A la hora de que, bueno, me dice el hermano, bueno, usted va a leer la lectura, va a decir tal y del capítulo, del versículo. Pues a mí me motivó tanto y me emocionó a la vez. A la hora de que estoy, hay varios hermanos, porque en las celebraciones el día de semana es muy poca la gente que asiste por sus trabajos y quehaceres que tienen, ¿verdad? Entonces yo pues empiezo con la lectura y se empieza la celebración. Luego pues ya me toca la lectura. Y yo en medio de todo pues estaba feliz porque iba a compartir ese pedacito de pan, ¿verdad? Que Dios me había ofrecido en ese momento. Y bueno, empiezo, hermano. Y bueno, voy leyendo y leyendo, a veces de que el hermano me había dicho hasta qué parte yo iba a leer, ¿verdad? Entonces, en medio de la emoción y la alegría que estaba viviendo, pues que me paso 2 versículos. Y luego yo me doy cuenta, hermano, me doy cuenta de que, porque yo estoy emocionada, porque voy siguiendo la lectura y voy conforme va la lectura. Entonces, cuando ya de repente yo siento que me pasa, y antes yo volteo a ver al hermano y le digo, ya. Y me dice, sí, hermano, ya estuvo. Entonces, para mí fue tan emocionante y feliz a la vez, porque como les digo, era algo por primera vez. Y luego digo yo, no. Al terminar, yo me quedé con aquello y le digo, hermanito, ¿verdad que me pasé 2 versículos? Sí, pero yo no sabía. Yo era primera vez que lo hacía. Y luego digo yo, no, esto me llama a que yo, pues, es un llamado de Dios y a mí me encantaba y digo yo, me voy a meter a liturgia y ahí me voy a preparar más. Y bueno, así fue, me metí a liturgia y ahí me preparé mucho más y ahí sí ya muy preparada, yo ya pasaba ya de monitor, yo ya pasaba de lector, yo ya de todo, ya preparada, ya no me equivocaba, ya no me pasaba de los versículos. Pero fue una experiencia muy bonita, me encantó y a pesar de que es poco tiempo, pues lo que llevo sobre leyendo la escritura
lectura, me ha llamado bastante la atención. Ahora de grande, pues, porque chiquita yo siempre he tenido una fe muy, muy bonita y mis padres me han inculcado eso desde bebé. Que yo recuerde, ¿verdad? Chiquitita, aunque sea dormir bajo las bancas, iba por el sueño que me agotaba, pero siempre mi fe ha ido creciendo desde chiquitita y bueno, tengo bastante que contar. Hermanito, fue una muy bonita experiencia para mí, muy feliz y siempre atendiendo al llamado de Dios. Cuando me llama, ahí voy con la ayuda de Él y de la Virgen también, claro. Esta es toda mi experiencia, hermanito. Muchas gracias por la oportunidad, te le agradezco siempre. Aquí estamos para lo que Dios mande. Gracias, hermana Argentina. Y creo que recordar nuestras primeras veces y hacer pasar al frente, ¿verdad? Y leer la palabra en una forma comunitaria. Muchos sudamos, ¿verdad? Muchos sudamos. No sé si han sentido, tuvieron ustedes ese escalofrío, ese sudor que recorre por la espalda, las manos que nos sudan, no de miedo, sino que de querer hacer bien las cosas, ¿verdad? Es la primera vez y lo queremos hacer muy bien. Yo creo que todos los que han ido trabajando ahorita en este proceso del admirar van a ir recordando esos momentos y a veces hay cositas que, aunque por más veces que uno lo repita, ¿verdad? Siempre están ahí esos nervios, pero no como la primera vez y por eso es que quedamos marcados, ¿verdad? Y siempre queda guardado en nuestros corazones ese recuerdo. Así que los hermanos que ya lo vivieron, recordar, el encender esa vela, el orar, el pedirle al Señor que nos siga iluminando, ha sido una experiencia muy agradable, me imagino, estoy seguro. Y para los que todavía no lo hacen, pues todavía tienen esta semana, no vayamos a dejar que se nos acumulen los trabajos, ¿verdad? Y luego pues tengamos que hacer las actividades a prisa. Entonces, ánimo a todos. Gracias, hermana Argentina, nuevamente por el testimonio. Invitarles ahora a que escuchemos a nuestro hermano Fran y Laura, que tienen la presentación de nuestra invitada especial. Así que le cedemos la palabra a ambos. Gracias. Gracias, Manfred, hermanos, hermanas. Muy buenas tardes. Acá ya son noches. Estamos muy contentos, muy contentos y porque hemos llegado a este tercer módulo que ya decíamos hace 2 semanas para contarle a Nancy también. Esta escuela, Nancy, se reúne cada 15 días virtualmente, pero también territorialmente en comunidad, en San Pedro Sula y en algunos otros lugares de Honduras, para formarse como ministros y ministras de comunidades eclesiales de base. Ese es el diploma que después de 3 años el CEVITEPAL, el Centro de Formación del CELAM, les va a entregar a los hermanos y a las hermanas que sostengan este camino de formación. Hicimos un primer módulo sobre introducción a la teología y análisis de la realidad, allá por el mes de febrero-marzo, y el que siguió trabajamos la cristología, fue muy interesante, y fue un módulo con mucha participación, y vimos al Jesús obrero, y pensamos en los oficios y nos comprometimos con hermanos y hermanas. Y ahora estamos iniciando el tercer módulo, y siempre el primer momento es admirar, siempre, y el segundo es sentir pensar, que es el que estamos abriendo ahora, en cada módulo. Y en el admirar, nos preguntamos por aquella vez cuando nos despertamos al texto bíblico, cuando nos sorprendimos. Bueno, aquí la hermana Argentina compartía, ¿no? Y la semana pasada ya compartían algunas historias, en el mismo encuentro que tuvimos, y en el foro van saliendo otras. Entonces, estamos, decíamos hace 15 días, tomando la Biblia en nuestras manos, que también es tomar la fe en nuestras manos. Y para eso hemos invitado a una persona que ha estudiado muchísimo la Biblia, con mucho amor, con mucha profundidad. Es doctor en ciencias de la religión, o sea, ha estudiado muchísimo, pero además ha integrado como agente la Comisión de Pastoral de la Tierra. Es una comisión eclesial muy importante en la historia del Brasil, en el compromiso con la tierra. Ustedes saben, una de las 3 T de las que habla el Papa Francisco. Y
bueno, tiene un camino por América Latina muy grande, también por África. Quizás en la charla sale. Yo no quiero gastar mucho más tiempo en presentarla porque sé que no le gusta, pero es una compañera muy valiosa y le vamos a pasar la palabra para no demorar su exposición porque ha preparado 35 o 40 minutos que le hemos pedido. Vamos a escuchar con mucha atención y luego vamos a hacer un diálogo con ella, ¿no? Así que vayamos pensando preguntas. Nancy, te agradecemos que estés aquí con nosotros y te pasamos la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches. Lo primero es que tienen que aceptar mi español. Yo soy de Brasil y bueno, este es el español que yo tengo y creo que es mejor que el portugués de ustedes, ¿verdad? Así es. ¿No? Entonces, lo primero que tienen es perdonar mi español. Me encanta hablar y bueno, si digo algo muy mal, me pueden mandar una nota aquí en el chat. Me pueden corregir. Muy bien, es para mí una alegría trabajar con ustedes. Yo nunca he estado en Honduras. Entonces yo tuve bastante trabajo para preparar esta conversación. Quiero pedir permiso para compartir pantalla. Esto. A ver. Esto. Cantamos una canción y ustedes también, la hermana argentina dijo su testimonio, esto de una mirada en el pueblo y una mirada en el evangelio, ¿no? Y esta es un poco en este dibujo, está cómo nosotras en Latinoamérica, hacemos la lectura popular de la Biblia, ¿no? La comunidad, la Biblia y la realidad son las tres piernas de esta silla, no es una silla, es un banco, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si una persona quiere sentarse y no está a los tres pies, ¿qué es lo que va a pasar? No puede sentar, ¿verdad? Se va a caer. Es lo mismo, la gente toda lee la Biblia, hay muchísima Biblia por todas partes, pero muchas veces la gente lee la Biblia en la comunidad, pero nada que nada con la realidad. Entonces, no puede sentar, no puede hacer la lectura, o el contrario, ¿no? Lee la Biblia solo, sin comunidad, sin realidad, tampoco va a servir para sentarse. Entonces, pensar estas tres dimensiones que son esenciales y que no podemos sacar ninguna de estas realidades, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es luz para nuestros pueblos, es luz para nuestra vida, y la luz no es para estar frente a nuestros ojos, la luz es para iluminar el camino. Entonces leemos la Biblia para iluminar los caminos de la pastoral, del compromiso que tenemos con nuestra gente. Entonces, ese es yo pensé de quién cuenta la historia, ¿no? La Biblia es un libro con muchas historias y ustedes también tienen historias de la vida, de las comunidades. ¿Quién cuenta la historia? Y hay un poema de Livio Ramírez en el libro ahí de Honduras, un poeta, en el libro Descendientes del Fuego, que él dice que la memoria es un pozo de serpientes. Eso es poesía de Honduras, ¿no? La memoria es un pozo de serpientes. Entonces, ¿quién cuenta? ¿Quién cuenta la historia de la familia? ¿Quién cuenta la historia de la comunidad? ¿Quién cuenta la historia del país? ¿No? Es muy importante pensar, sentir, pensar ese lugar desde donde contamos la historia, también en la Biblia. Bueno, yo tuve que estudiar Honduras. Si yo estoy muy equivocada, ¿me puede ayudar? Por favor, ahí está. La muy linda, muy bella Honduras, ¿no? Y fui a estudiar la historia.
¿no? El proceso de la conquista, 1524, colonizar el territorio, la conquista de América y Honduras, las leyes que fueron creadas por la corona, 1513, requerimientos de... Todo eso son documentos, todo eso es historia de Honduras, ¿no? Y está en los libros, está en los documentos. Y después hay los nombres de todos esos señores. Señoras, no estamos nosotras las mujeres. En aquel entonces, ¿quién contaba las historias? Eran los poderosos varones. Y ahí hay un montón de nombres que puede ser que ustedes en el colegio tuvieron que pasar por estos nombres, ¿no? 1524, 1539, y después 1823, la independencia de Centroamérica, 1838, Francisco Morazán. Entonces yo tuve el cuidado de leer un poco sobre eso, ¿no? Entonces, si preguntamos, ¿cuál es la historia de Honduras? Vamos a encontrar en muchos libros, en muchos documentos, una línea de tiempo oficial. La independencia, la reacción conservadora, el periodo prereformista, la reforma liberal. Esa es una manera de contar los partidos políticos. Pero ¿quién cuenta? ¿A quién le gusta, a quién le interesa contar así la historia de Honduras? Bueno, yo me dije, no. Quiero saber más, quiero profundizar más de la historia de Honduras. Entonces empecé y ahí fui a buscar los grupos precolombianos en Honduras, que no me venga a decir que Honduras empezó cuando llegaron los españoles, es así. Ahí inventaron, criaron Honduras, descubrieron Honduras, nosotros sabemos que no. Pero muchas veces en los documentos, en los textos, en los libros, en los museos, está la historia oficial, la historia desde arriba. Y yo encontré el paleo indio de 10.000 años antes de Cristo. Ya estaba la vida, estaba la gente en Honduras. Increíble, ¿no? El periodo arcaico, el periodo preclásico, y los mayas xochis, disculpa, no sé hablar los nombres, xorotegas, tolupanes. Ah, entonces los españoles llegaron a tierra donde ya estaba gente, donde ya había vida, donde ya estaba el sagrado, donde ya estaba la presencia de Dios, y ahí llegaron. Pero entonces no me vengan a decir que la historia empezó con los españoles, porque hay todo eso, los lencas, ¿no? Los sumos tahuacas, difícil, ¿no? Bueno, y yo seguí leyendo, seguí estudiando. ¿Y cómo fue la lucha de los conquistadores? Fue una conquista geográfica, fue una conquista militar, fue una conquista económica, fue una conquista cultural muy fuerte. Y todos estos pueblos pasaron por este proceso de conquista, de dominación, ¿no? Ah, bueno, ahora la historia está más interesante, porque había la historia oficial, pero ahora ya sabemos que hay una historia desde abajo. Entonces, por lo menos hay dos maneras de contar esta historia, de quién dominó y de quién fue dominado. Y van a ver que para leer la Biblia eso es muy importante. Bueno, y los pueblos de Honduras eran pueblos muy fuertes, muy combativos, con mucha resistencia, ¿no? Sicumba, Copangalel, Lempira, este sí aprendí que es muy importante, Pizzacure, Mazatal, y toda la historia de las dejotas. Entonces viene una historia de conquista y viene una historia de dolor, una historia de un pueblo que quiere resistir y que va a ser derrotado, sistemáticamente derrotado. ¿Cómo escribir la historia? ¿Cómo contar la historia de la gente que perdió? Perdió el territorio, perdió la cultura, perdió la lengua, perdió el control sobre su vida. En conclusión, la conquista de América en Honduras tuvo un alto precio. Contar la historia de Honduras significa resgatar este precio que fue pagado por las gentes, por la naturaleza, los ríos, los bosques, los animales.
todo en este territorio que hoy llamamos Honduras, que fue dominado, controlado y se implementó una explotación sistemática. Entonces, toda la sociedad colonial, ¿no?, que duró 300 años de explotación y sometimiento al imperio colonial, esto es historia. Y hay que contar esa historia. Y yo sé que ustedes ahí están contando y yo pude aprender de esa historia. Entonces, el 12 de octubre no hay nada que celebrar. No es el día de la conquista, el día de la resistencia, el día de contar desde un otro lugar la historia de ustedes. Y es una historia tan fuerte, la historia de ustedes. Me enamoré de la historia de Honduras. Todavía sé un poco. Quién sabe, un día voy ahí y voy a conocer mejor a los sitios arqueológicos, conocer la gente, escuchar las historias, ¿no? Y la conquista fue militar, pero también fue religiosa, ¿no? Una manera de someter. Y el cristianismo, el evangelio de Jesús fue instrumento de poder, de sometimiento de los pueblos de Honduras, así como fue en Brasil. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Cómo vamos a acercarnos? Y no podemos esquecer que además de los pueblos indígenas, hubo también una movimentación muy fuerte de pueblos traídos de África, traídos por fuerza de África, ¿no? Y principalmente fueron 12 millones que fueron transportados de África a las Américas. Y esos grupos, entre ellos los garífonas y otros cimajones, que fueron muy resistentes, se rebelaron y por eso fueron expulsos de los ingleses de las islas del Caribe y fueron llevados para Guatemala, Honduras, Nicaragua, donde están hasta hoy algunos pueblos. Estos garífonas y cimajones también son historia de Honduras, ¿no? Entonces son 224, pero esto fue 2021, ya son 200, de los garífonas son 226, 7 años de resistencia del pueblo garífono, ¿no? Y lucha por y no es una lucha solo de los pueblos garífonas, de los pueblos indígenas, de la gente de la ciudad. Esa es la vida, esa es la historia de Honduras que se hay que contar. Entonces, hoy yo encontré estas etnias, todas están presentes en la historia. ¿Y sabes qué? Por la artesanía, y yo me di cuenta cuánta cosa linda de artesanía tienen ustedes ahí, ¿no? De comida, de música, de baile. Y esta artesanía también es una manera de contar el pasado, de hacer memoria, de hacer resistencia, y está muy presente en la vida, en las luchas de los pueblos. Entonces, esto es Honduras. Muchas gracias, Francisco Bosch, por me invitar, y yo tuve esta alegría de conocer a la gente, a las mujeres de Honduras. Yo encontré a muchas mujeres luchadoras de Honduras. Entonces, ¿quién cuenta la historia de Honduras? Porque hay que tratar del espacio, donde ocurre la acción, el tiempo, momento en que se desarrolla la acción, personajes, seres que participan en la historia, narrador es quien cuenta la historia, acción, acontecimientos que tienen lugar en la narración. Eso es importante en la historia, en la realidad, para leer la Biblia. Porque también en la Biblia vamos a tener que hacer este ejercicio de pensar, ¿qué espacio? ¿Dónde acontece? Cuando leemos un texto bíblico hay que preguntar, ¿en qué espacio está? ¿Es en el palacio? ¿O en los afueras de la ciudad? ¿Dónde es? ¿Es en el desierto? ¿Es en el monte? ¿Dónde es? ¿Qué tiempo? ¿Qué personajes? ¿Qué narrador? ¿Qué acción? Ese es un guía muy importante y yo sé que esto en las comunidades eclesiales de base, esta metodología de estudiar la palabra ya está presente. Pero mira lo que yo encontré, que el Empira, esto es verdad, ustedes me tienen que decir, que el Empira, el cacique de más fuerte resistencia, está en la moneda. ¿Así es? Sí, así es, así ¿Verdad? es. Sí, ¿Es verdad? sí, sí. ¿Y ese es bueno, esto es malo?
¿Es un homenaje o es quién? ¿No? Poner la cara de él en la moneda. Bueno, para nosotros es bueno, ¿sí? porque recuerda uno de los primeros paladines que nosotros tuvimos acá. Ahora bien, si nos vamos a la historia, el primer lempira que salía con una pluma, porque los indios utilizaban un tocado de pluma. De 1972, creo, si mal no recuerdo, para acá, ya le quitaron la pluma al lempira. ¿Ves? Esa es la cosa. Se empezó a devaluar. Ya en La 1973 se empezó a devaluar el lempira. Muy bueno, Dago, muy bueno. Esto yo no logré encontrar. Muchas gracias. Esto muy bueno. Pero, ¿quién controla la confección, la fabricación de la moneda y del billete? ¿No? Es el banco, es el capitalismo, es el gobierno, ¿no? Entonces, la manera como lidian, como tratan con la memoria de la gente, ¿no? Y poner en una moneda, en una economía que muchas veces sacrifica a la gente indígena, ¿no? Entonces hay contradicciones, hay muchas contradicciones, como por ejemplo, otra pregunta, ¿salió Berta Cáceres en el billete de 200 lempiras? Pues, bueno, no, realmente al final pusieron una ave, creo que es un papagayo, porque los Copines, que es la organización que ayudó a fundar Berta, se opusieron férreamente a que saliera el rostro de ella ahí. La memoria es un pozo de serpientes. Usar la figura, usar la historia, usar la memoria. ¿Quién la usa? ¿Cómo la usa? ¿Por qué la usa? Entonces, Copín, ¿no? Entró ahí en el pozo de las serpientes y hizo su lucha para defender, que no es solo una cara de Berta Cáceres, pero es toda lucha de toda una gente, ¿no? Entonces, todo eso son muchas contradicciones, son muchos conflictos, que no es fácil decir está cierto, no está cierto. Estos son los conflictos, la disputa por la memoria. Y de eso tenemos que tratar también cuando tratamos de la Biblia. Tejemos para no olvidar mujeres, manos y memoria. Cuando las señoras artesanas insisten en hacer sus tejidos, ¿no? Y después llega alguien y toma el dibujo del tejido y lo utiliza sin pedir permiso, sin nada. Esto es un pozo de serpientes, ¿no? ¿De qué manera la memoria tan difícil, tan linda de Honduras está presente en la historia? Está como conflicto. Y yo quiero proponer a ustedes, bueno, aquí está la Asamblea de Mujeres Luchadoras, ¿no? Que defienden las semillas originarias, la conciencia, el trueque, las prácticas ancestrales. Todo eso está en disputa. Todo eso es pasado, pero es un pasado presente que ilumina el futuro, ¿no? Y entonces, ¿quién cuenta la historia de la Biblia? Porque en la Biblia también, vamos a ver que en la Biblia también está el conflicto. Así es la palabra de Dios, gracias a Dios por su palabra. Y que el Espíritu Santo hace llegar esta palabra hasta nosotros, porque la palabra de Dios no es una historia que está cejada, es una historia abierta, que hay pelea, hay conflictos, hay contos desde arriba, hay contos desde abajo, hay contradicciones, porque entonces cada comunidad como ustedes, como nosotros hoy, nos ponemos frente a la palabra de Dios, habla con nosotras, la palabra habla con nosotros, y esta palabra nos desafía. La palabra de Dios no es una palabra de paz, es una palabra de inquietud, de preguntas, de conflictos. Y eso quería hacer con ustedes. Bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer? Es una palabra de muy, muy lejos, ¿no? Nosotros, Honduras está acá, ¿verdad? ¿Ven ahí el mapa de Honduras? Correcto. ¿Cierto?
Y el mapa El mundi. otro lado pasa todo el Atlántico, Europa, África, en el Oriente Medio. En este cuadradito ahí está Palestina y Israel, ¿no? Hoy son dos países ahí, Palestina e Israel. Entonces, ese libro es de otra geografía, es de otro tiempo. Ustedes saben que para los judíos musulmanes, ellos están en el año 5783. Nosotros estamos en 2023, pero para ellos ya están en el año 5700. Entonces, es otro tiempo, otra lengua, ¿no? Aquí está la palabra, esa es la palabra, tabar. Está escrito así, mira qué letras, ¿no? Qué cosa. Bueno, sabemos por las lenguas indígenas, ¿no? Es otra cultura. Está en el Oriente Medio, son otros conflictos. Entonces, es un texto muy antiguo, de otra geografía, de otra lengua, de otra cultura. Entonces, es como si estuviéramos, ustedes pueden leer una carta que no fue escrita para ustedes. Llega una carta para tu primo o tu prima, que está ahí cerrada la casa. Usted puede abrir y leer esta carta. No, ¿verdad? Entonces, ese texto no fue escrito primeramente para nosotros. Nosotros, por la historia de la salvación, hacemos parte de este pueblo, ¿no? Que tuvo el permiso, ¿no? De hacer parte de esta memoria, pero tenemos que entrar con mucho respeto, respetando la lengua, la cultura, la geografía. No es leer, ya entendí. No. Oye, ¿qué quiere decir esto a mucho tiempo atrás en esta otra cultura? ¿No? Es así que tenemos que tratar estos textos del Antiguo Testamento. La Biblia llegó en América Latina con la espada y hoy la Biblia está en nuestro pueblo, ¿no? Con la lección divina, por ejemplo. Entonces, necesitamos una metodología de hacer ese texto tan de lejos, llegar para nosotros, nuestras comunidades, ¿no? No con la evangelización colonial de la fuerza, de arriba abajo, que hacía con que la gente tenía que aceptar la palabra de Dios por la fuerza. No. Nosotros leemos desde abajo. Transformamos un texto de poder en un texto de amor. ¿De acuerdo? Eso hace la SEBS. Esa es la tarea de la SEBS. La Biblia no es un libro de poder. Hay muchos pastores y curas por ahí que usan la Biblia para oprimir a la gente, para decir, no. La tarea de la SEBS, y es una bendición para mí aprender con ustedes, ¿no? Y la Biblia es la palabra amorosa de Dios en nuestras vidas para difundir, socializar, crear las relaciones de amor en nuestros pueblos. Entonces, ¿cómo lee la Biblia? Biblia, realidad, comunidad de fe. Para escuchar de Dios hoy, hay que hacer estas tres piernas, ¿no? Hay que funcionar y esto hacen las SEBS, ustedes ya saben. Bueno, la Biblia son bibliotecas. La Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de muchos libros. Si tuviéramos que organizar así, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento 27 libros. Y están organizados en estantes, como se dice, ¿no? Así son los libros, ¿no? Y tener esta visión de conjunto. Unos textos son muy antiguos, otros textos son más recientes, ¿no? Por eso hay que prestar siempre atención a la geografía, a la historia, a la lengua, a la cultura. Entonces, la Biblia son bibliotecas, ¿cierto? Y si usted está leyendo el libro de Éxodo, ¿dónde está el Éxodo? Busquen ahí. Ya encontraron el Éxodo. Ahí está, ¿no? Pentateuco. Aquí. Esto. Si queremos leer los cantares de los cantares, ¿dónde está? Aquí, en azul, ¿no? Si queremos leer el profeta Habacuc,
que leemos muy poco. ¿Dónde está Habacuc? Aquí abajo. Entonces, tener esa perspectiva, que son bibliotecas, y es una alegría, es maravilloso. Tenemos mucho que hacer, mucho que aprender. Ay, es todo muy nuevo, es todo muy maravilloso. Las maneras, desde distintos lugares como Dios habla con la gente hoy a partir de su palabra, ¿no? Pero hay un desafío, ¿no? Y qué bueno que podemos estudiar juntos y juntas todo eso. Bueno, la historia del Antiguo Testamento es muy compleja, ¿no? Mira, ¿no? Aquí el Éxodo, las tribus, los reyes, los 6 Josías, los profetas, Macabeos, y vean, siempre el pueblo de Dios, en todos estos años, desde el Éxodo, hasta el tiempo de Jesús, siempre tuvieron explotación extranjera en sus cabezas. Eso es muy importante. ¿Saben? Primero vino España, después vino Inglaterra, después vino Estados Unidos, ¿verdad? En Centroamérica, en Latinoamérica sí vivimos también. Los imperios del mundo siempre nos están diciendo qué tenemos que hacer. Eso tenemos en común con el pueblo de la Biblia. Siempre hay que preguntar, este libro que estamos leyendo, ese texto, ¿quién era el imperio que destruía la vida de la gente? Porque la gente está escribiendo su memoria, contando su historia con Egipto, o con Asiria, o Babilonia, o Persia, o Grecia, o Roma, con exilio, con exploración. Entonces, entender la historia del Antiguo Testamento es saber, nuestra historia es difícil en Latinoamérica, del pueblo de la Biblia también, porque habían imperios que infemizaban la vida de la gente, que esclavizaba, que explotaba la vida del pueblo. Entonces, hay muchos pueblos en la Biblia, ¿no? La estructura en aquel territorio de Canaán era así: el rey, los nobles y sacerdotes, los escribas y funcionarios, campesinos, artesanos, soldados y los esclavos. ¿Y sabe la palabra hebreo? La palabra hebreo quiere decir, ¿sabe qué? Marginal. El pueblo hebraico, el hebreo, quiere decir la gente marginada, la gente que es esclava. Eran considerados bandidos. El pueblo de la Biblia es bandido. Los imperios los consideraban bandidos, así como Estados Unidos hoy considera bandidos a los centroamericanos que migran para allá, ¿verdad? Eso tenemos en común. Nosotros somos hebreos del imperio de Estados Unidos y de los otros imperios de hoy en día. Entonces, esta era la estructura. Y la gente pobre, los grupos, ¿no? Campesinos, la gente que vivía más en las montañas, tenían que enfrentar la situación. Entonces, por volta del año 1200 antes de Jesús, antes de Cristo, esos grupos, esos pueblos que vivían isolados, ¿no? Tomaron la decisión de luchar por la tierra. Y así en la Biblia hay mucha historia de lucha por la tierra. Desde el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio, el libro de Josué, el libro de Jueces, es una historia por el territorio, porque era una gente marginada, que no tenía derecho al territorio, porque el rey, los nobles, los sacerdotes es que controlaban. Entonces, había grupos nativos de campesinos que nacieran ahí, y para escapar de la esclavitud, tenían que vivir, huían para las montañas. Había el grupo nativo. El otro grupo es el grupo abrahámico, los grupos de migrantes que se iban de ahí para ahí, que no tenían tierra, eran sin tierra. Este grupo también buscaba tierra. El grupo mosaico, que es el grupo que huyó del Egipto con Moisés y Miriam. Y había un otro grupo, que es el grupo sinaítico, formado por beduinos del desierto. Estos 4 grupos no tenían vida, no tenían tierra, no tenían cómo vivir. ¿Saben lo que hicieron? Si ustedes leen Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ¿no? Josué, Jueces, hasta 1 Samuel, esa es la historia.
en la lucha por la tierra, la formación del pueblo. El grupo nativo, el grupo abrahámico, el grupo sinaítico y el grupo mosaico. Estos 4 grupos fueron aproximándose. Y así, de 4 grupos distintos, se formó un pueblo que llamamos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Esa es la historia. ¿No te parece la historia de Honduras? Garífonas por ahí, lencas por allá, otros por aquí, ¿no? ¿Pero qué es Honduras? Solo cuando en la lucha por la tierra, la dignidad en la tierra, es que se forma el pueblo, ¿no? Y bueno, esas tribus se juntaron para vivir en autonomía, en solidaridad, con el Dios de alianza, sin ejército, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, las tribus más ricas querían un rey y rompieron con la solidaridad. Y la religión que estaba en las tribus, así, en los interiores, fue controlada por los reyes en Jerusalén. Entonces, mira esta historia. Es todo eso que tenemos en el Antiguo Testamento. Del lado del rey, ¿no?, va a estar los escribas, la gente que sabe escribir. Del lado del pueblo, de los campesinos, van a estar los profetas. Entonces, en la Biblia, vamos a tener historia contada por las tribus que están aquí afuera y vamos a tener historia contada por las tribus más ricas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos historia contada por los reyes y historia contada por profetas. Entonces, estos son los conflictos internos. Cuando leemos un texto del Antiguo Testamento, tenemos que preguntar, opa, ¿ese texto de profeta o ese texto del rey? Porque lo mismo la historia de Honduras. ¿Quién cuenta la historia de Honduras? ¿Desde arriba? ¿La historia oficial? ¿O cuenta el pueblo desde abajo su propia historia? Entonces, los conflictos son muchos. Los conflictos internos, por ejemplo, las tribus ricas van a se dividir, reino del norte, reino del sur, hermano va a matar hermano, Samaria, Jerusalén. Los reyes empezaron a pelearse. ¿Y quién paga la cuenta? Los campesinos. Porque el rey sacaba a la gente de la agricultura para ir a hacer la guerra y la gente pasaba hambre, ¿no? Entonces, hay muchas historias, pero si usted lee lo que escribió los reyes en el Antiguo Testamento, hay una historia linda de la conquista, del palacio, del templo, de las maravillas del rey Salomón, del rey David. ¡Qué historia linda! Pero si usted lee la historia que cuentan los profetas, es otra cosa. La lucha de los campesinos, la denuncia de los profetas contra los reyes y los sacerdotes que se vendían para los reyes. Entonces, ¿qué estamos leyendo? La misma cosa en los salmos. En los salmos tenemos cantos de las comunidades y tenemos cantos del palacio y del templo. Entonces, es muy importante, y también, además de los conflictos internos, los conflictos externos. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, que llegaban con guerra, destrucción, exilio, trabajo forzado, saqueo, tributos, humillación, dominación cultural. La historia del pueblo de la Biblia, de los pueblos, es una historia de sufrimiento. Nuestra vida es difícil. Sufre nuestra gente. Vamos a leer la palabra de Dios con la gente. A ver cómo en el pasado la gente sufrió, pero veía a Dios presente en su historia. Dios nunca abandonó su pueblo, con todos los conflictos, con todas las peleas. Entonces, estudiar el Antiguo Testamento es contar la historia de ese pueblo, teniendo cuenta del conflicto. ¿Quién escribe? ¿No? ¿Se acuerdan de que, no? ¿Quién cuenta la historia? Entonces, los grupos de base en tu comunidad, siempre que usted toma un texto, no tome un texto muy grande, ¿no?
procura ese texto, ¿dónde está en la biblioteca? A ver, ¿dónde está organizado? Buscar un texto pequeño, no misturar muchos textos, ¿no? Y siempre hacer la pregunta, el espacio. Esta historia que estoy leyendo, este salmo, este proverbio, esta novela, ¿dónde está el escenario? ¿Dónde es el lugar? En el campo, en la casa, en el palacio, en el templo. ¿Está bien? Eso es muy importante. El tiempo, ¿cuándo acontece? Antes de una guerra, después de una guerra, después del exilio, antes del exilio, ¿no? Los personajes. Busquen los personajes. Ay, solo hay varones. ¿Dónde estaban las mujeres? Hay siempre que preguntar. Ay, no hay niños. Bueno, no hay historias de mujeres y niños. ¿Dónde estaban? Es una historia de una guerra que acontece con las mujeres y los niños cuando hay una guerra, ¿no? Esa es la metodología de la lectura popular de la Biblia que hace la SERVS, que ustedes hacen. Y hay que hacer cada vez mejor este trabajo para poder poner la palabra de Dios para hablar con la gente. El narrador, quien cuenta la historia, y la acción. Ya estoy terminando. Volvemos, ¿no? Disculpa que hoy es solo una introducción. Si quieren después, me pueden invitar para trabajar con ustedes el libro de Éxodo o el libro de Salmos. Lo haré con mucha alegría, ¿no? Pero cualquier que sea el texto que usted lee, ¿se acuerda? Es un texto de muy lejos, con mucha historia, de un pueblo que se hizo en la lucha, de grupos que tuvieron que encontrarse, hicieron la experiencia de Dios en la lucha por la tierra, y que tuvieron contradicciones internas, contradicciones externas, imperios explotadores, y todo eso es palabra de Dios. La Biblia no es un espejo, la Biblia es una ventana. Cuando abrimos la palabra de Dios, nos encontramos con la memoria de este pueblo y cómo en medio al conflicto y la dolor hicieron la experiencia liberadora de Dios. Alabado sea Dios. En medio de los imperios, este pueblo siempre descubría la acción liberadora de Dios en medio de tanta lucha, de tanto sufrimiento. Y esta ventana que nosotros abrimos aquí juntos y juntas y que queremos abrir con las comunidades donde hacemos nuestra pastoral. Y ustedes van a ser ministros, ¿verdad? De las comunidades. Ustedes van a ser muy importantes. La gente no es un libro para tener miedo. La Biblia no es un libro para obedecer. La Biblia no es un libro para bailar, aunque se puede bailar también con los cantos desde la Biblia. Pero la Biblia es luz para nuestro camino. Una historia que viene desde mucho lejos. Llega hasta nosotros por la acción del Espíritu de Dios. Abrimos esta ventana y hacemos el ejercicio. ¿Dónde está Dios en nuestra historia? En el conflicto, en el dolor. Muchas gracias. Hasta aquí yo quería compartir con ustedes. Te agradecemos mucho, 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 Nancy. Yo creo que primero nuestro aplauso virtual, lo primero para decirte, creo que todas y todas hemos quedado como encantadas con este recorrido, ¿no? Primero viajar por la historia de nuestra hermosa Honduras y desde ahí eso como preguntarnos, ¿no? Como bien decías ahora último, la Biblia no es un espejo, una ventana, ¿no? Entonces, ahora se abre precisamente esta ventana como para hacer preguntas, para dialogar, porque lo que nos acaba de presentar Nancy es un panorama bien completo y que nos genera muchas preguntas, ¿no? Porque aquí no podemos acabar toda la introducción a la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, este es el momento, ¿no? Con todo lo que nos ha provocado Nancy, lo que nos ha presentado, lo que preparó con mucho cariño y con mucha dedicación, ¿eh? Porque se fue a investigar la historia. Entonces, ahora este es el momento para que podamos hacer preguntas. Si mal no recuerdo, en el chat ya había una, quizás como para calentar motores, nos puede servir comenzar con esa, y podemos ir pensando otras, ya sea que levantamos la manito ahí, o la podemos escribir también en el chat.
Voy a leer la de Isis, Nancy. Dice, nosotros los católicos, ¿cómo debemos sentirnos ante la conquista, sometimiento de los pueblos? ¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia ante ello? ¿Celebramos que los nativos ahora sean católicos? Mi celular está descargando. Lo siento, Isis. Esta es nuestra historia. Pero nosotros hacemos una experiencia de fe desde la liberación, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos identificamos con el evangelio de la colonia. Entonces, el evangelio que nos fue impuesto es ahora evangelio que recibimos por liberación. Por eso, la Biblia ya no puede ser más un instrumento de poder. Y hay mucha gente que usa la Biblia para, ay, porque la Biblia dice, entonces no, tenemos dislocar, sacar la Biblia de la clave del poder y poner la Biblia en la clave del amor y del servicio y de la liberación, ¿no? Para que la gente, cuando lea la Biblia, pueda decir, ah, eso pasó con mi abuela, ¿no? Ah, leí esa historia. Esto pasó con mi comunidad. Nosotros también perdimos la tierra, ¿no? Entonces, Isis, ese es el desafío. Y esa es la mayor contribución de las comunidades eclesiales de base. Yo soy evangélica, ¿saben? Yo soy de tradición protestante, de confesión metodista. Pero aprendí a leer, a hacer la lectura popular de la Biblia con las comunidades católicas de base. Entonces, alabado sea Dios por esa experiencia de mi vida, ¿no? Gracias, Nancy. Creo que por ahí está la manito levantada de Ramón. Adelante, hermano, te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la expositora. Ay, disculpen si se escucha un poco, pero es que está lloviendo fuerte. Una bendición de Dios. Entonces, quiero felicitarla porque el exponer la realidad no es solamente de un momento. Implica que estudió y escuchó nuestra realidad de la colonia y qué bonito, qué bonito. Lo que yo quiero aparte también comentar es que yo pienso que la Biblia puede ser tomada también como un tema únicamente desde el punto de vista espiritual. Y eso es una visión que a mí no me parece correcta. Otro es verlo desde el punto de vista meramente moralista, ¿verdad? Que muchas veces ocurre y que está bien, pues, porque la moral es parte de nuestra vida. Pero el punto es que eso es frecuente. O sea, de las homilías que escuchamos, tal vez 98% son de ese tipo y un 2% van con respecto a la realidad. Entonces, es un tema que tenemos dentro de las comunidades eclesiales de base, que la vida y la palabra deben de juntarse. Y como dice una canción, ¿verdad? Que la Biblia sea como el machete, ¿va? Que va limpiando nuestras realidades para mirarla a la luz de Dios. Eso es lo que les quería observar y muchas gracias, ¿verdad? Por su exposición, muy, muy, muy buena. Muy bueno, Ramón, muchas gracias. Esto me faltó. Yo tengo que agregar tu contribución en otras, ¿no? Como yo digo, la Biblia es de otra cultura, de otro tiempo. La gente dice, el modelo de familia en la Biblia. ¿Cuál? Lo de Jacob, que tenía 8 mujeres, ¿no? En aquel entonces se podía vivir así, ¿no? Entonces, leemos la historia de Jacob. Ah, así vivían, así se organizaban, qué problemas tenían. Ah, muy bien. ¿Y qué voy a hacer? No, tenemos que, y esa es la función del Espíritu Santo, actualizar la palabra. Ah, bueno, así este pueblo, con esta cultura en aquel tiempo, así vivieron sus conflictos, así experimentaron Dios, ¿no? ¿Qué eso quiere decir para nosotros? Entonces estoy de acuerdo con Ramón, la perspectiva moralista de la Biblia no nos ayuda a nada, porque la Biblia entonces no se actualiza,
¿no? Muchas gracias, Ramón. Gracias, Nancy, también. ¿Alguien más por ahí que quiera hacer una pregunta, un comentario? Sí, como decía ahí, que la Biblia, cuando uno lee el contexto de la Biblia, también tenemos que decirnos qué nos está diciendo a nosotros en esta realidad que estamos viviendo en el momento. ¿Ah? No aplicarla al momento en que ellos están viviendo o que vivieron en aquel entonces, sino que me está diciendo la palabra a mí en este momento para relacionarla en cuanto a mi vivencia como comunidad, como sociedad, como en cuanto a las limitaciones que tenemos también dentro de la sociedad, que estamos limitados, ¿va? Y cómo exponer esa, en las comunidades esa realidad, ¿va? Y podérsela explicar a ellos en esa forma, que ellos también entiendan que la Biblia es un contexto que Dios, como Él nos hablaba en parábolas, para que nosotros entendiéramos, ¿va? De una forma más fácil. Y como dice, la Biblia es un libro que no se está cambiando, que desde que se escribió han permanecido constantemente su escritura tal como es, ¿va? Y no es que ya, como ya pasaron 1000 años, bueno, ahorita le vamos a cambiar este contexto y lo vamos a ver de esta manera, ¿no? La Biblia sigue siendo la Biblia, ¿va? Como dice Huevo, que fue escrita por personas que vivieron en su momento y vivieron de esa forma y cómo la traducieron para que nosotros podamos entender este momento hasta ahora. Esto, Pedro, muchas gracias. Por ejemplo, hay un texto en el Deuteronomio 21 que dice, si usted tiene un hijo borracho, que toma mucho, quien no obedece al padre y la madre, que desperdicia todos los recursos de la familia, que es solo confusión. El texto va a decir, la madre y el padre van a tomar a este joven, llevar a la puerta de la ciudad a los ancianos. Y los ancianos toman la decisión, apedrear el joven hasta la muerte. ¿Sabe qué es muy bueno? Nunca más el joven va a beber, va a tomar. Va a quedarse muy obediente. Porque va a ser apedreado y va a ser muerto. Esto está en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Esto que decía Pedro, en aquel contexto, en aquella situación, ¿no? Tomaron este camino. Hoy en día, vamos a hacer eso. Usted tiene una prima que tiene un hijo borracho, ¿verdad? Usted tiene una vecina que el hijo es drogadito, ¿no tiene? Eso está en las comunidades. Vamos a tomar el texto bíblico, como dijo Ramón, de manera moralista y simplemente aplicar. No. En aquel entonces, en aquel problema, hoy podemos decir, por la acción de la presencia de Dios en nuestra vida, podemos enfrentar de una manera mucho mejor. Aunque Centroamérica, desde El Salvador a Guatemala, no sé, Honduras, con estos regímenes de excepción contra los drogaditos y las maras, está muy conturbado, ¿verdad? Y hay mucha gente que quiere usar la palabra de Dios de esta manera. Lo que decía Pedro, esto no. Hay que entender en aquel contexto. ¿Y sabe cuál es la clave, Pedro? Jesús. Porque cuando se tomó la mujer adúltera, que también tenía que ser apedreada, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Quién no tiene pecado? Entonces, Jesús no dijo, esa palabra no sirve para nada. No, Jesús dijo, este dolor que sufrió esta mujer, nosotros sufrimos también. La dolor del joven drogadito, nuestras comunidades sufren eso también. Así es como la palabra va haciendo camino en nuestra vida, en la vecindad. Y son temas muy duros. La Biblia no es un texto de, voy a leer la Biblia para estar en paz. No, la Biblia es un libro que nos ayuda a tomar los textos bastante difíciles. Estoy de acuerdo con Pedro. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Fran. También vamos apuntando, es bien interesante, interesantísimo, la agrupación de los libros de la biblioteca, de la Biblia, ¿no? La biblioteca en la que se va agrupando los libros. Es importante retener o estudiar para ver en dónde estamos ubicados. Bien, vamos recorriendo un poco de la historia de Jesús, por ejemplo.
me gusta la reflexión que hace sobre la mujer que encontraron cometiendo un grave error. Ok, me refiero a esto porque Jesús desde temprana edad ya captaba esto y decía Jesús, bueno, ¿por qué van a castigar solo a la mujer si también hubo otra persona que acompañó a ese error? Hay que castigarlo todo. Bueno, eso es lo que reflexiono yo, ¿verdad? Entonces, pero Jesús lo dijo en su momento. Entonces, vivir primero nosotros el evangelio para después someterlo nosotros a una explicación a la comunidad eclesial de base o a cualquier persona que lo necesite. Yo pienso de que realmente esto de la historia es muy acogedor. O sea, me doy cuenta hoy que realmente hace falta mucho estudio para profundizar y conocer realmente lo que es la Biblia. Gracias. Manuel, lo que dijo Jesús, es decir, ¿quién aquí entre nosotros somos? ¿Cuántas personas? 83. ¿Quién de nosotros 83? Piensen ahora. No tiene que decir, solo piensen. ¿Quién nunca deseó algo que no tenía que desear? Que sea la mujer de alguien o el novio de alguien, que sea la casa de alguien. Es decir, ¿no? Eso es que hace Jesús. ¿Quién nunca deseó algo de conflicto, de crisis? Eso es la experiencia humana, ¿verdad? Entonces, no es que Jesús dijo a la mujer, ay, muy bien, no. Jesús dice, ese es un momento de refletir desde la experiencia de esta mujer, de otras mujeres, de otros varones, de otras personas. ¿Cómo vivimos nosotros nuestros deseos? Porque quien no tenga un deseo así, malo parado, ¿verdad? Bueno, yo ya deseé lo que no debía. Yo hablo frente a los hermanos, no les voy a contar qué fue lo que deseé, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Esa es la experiencia. Entonces, no por la experiencia moralista, Jesús sabe de eso, como dice Jamón, lo que decía Pedro, ¿no? Buscar el contexto. Entonces, la Biblia nos interesa el conflicto, la dolor, la pregunta, porque todo es vida, todo lo que es posible pasar con la gente, nos encontramos en la Biblia. Y está muy bien lo que decía Manuel, conocer las colecciones, ¿no? Los estilos literarios, porque hay poesía, hay historias horribles de terror. Pedrito, Hay háblale a tu mamá. historias de amor, ¿no? Entonces, hay muchos tipos distintos de literatura. Gracias, Nancy. Creo que Pedro tenía la manito levantada, si no me equivoco. Sí. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Sí, me gustó bastante lo que la hermana nos expuso. Incluso esta semana también yo estoy estudiando para delegado. Y incluso empezamos estos 2 meses que han pasado en introducción a la Biblia. Y sí, nos enfocó bastante esta reunión pasada en lo que era la introducción a la Biblia. Y me llama bastante la atención porque nos hace más fuerte a nosotros en cuanto a entender una realidad que estamos viviendo y leerla desde el punto desde dónde empieza nuestro encuentro y nuestra ruptura con Dios. Vemos ahí, nos hablaba bastante el Padre de una realidad que se vive también en nosotros, que decía que el Padre Abraham, una promesa que quizás él nunca vio, a Moisés, una tierra que nunca pudo ver, Ay, creo que no alcanzó a completar el mensaje. Justo estaba dando la lista de los padres ahí. Pedro, ¿sigues por ahí o te perdimos? Bien, San Pedro, bueno, que nosotros Ahí como familia, nos fuerce como hermanos. Tenemos que formar más nuestra fe para estar más preparados. Porque si viene un hermano y nos pregunta ¿a dónde empieza los primeros libros de la Biblia y de qué nos hablan?
y empezamos nosotros a deletrear y empezamos a nosotros a no decir de qué podemos hablar. Entonces, eso es lo que nos está requiriendo la hermana, que empecemos a leer. Pero yo no. Y otra vez creo que se congeló. Necesitamos una información. Y muy buena la exposición que hizo la hermana. Bueno, pero se cortó algunas partes, pero creo que sí se alcanzó a entender, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario a la contribución de Claudia Orellana? Hola, Claudia. Orellana, ¿cómo se dice? Orellana. Orellana, sí. Porque los argentinos todos dicen Orellana, calle. Y yo me pongo loca. Usted dice que cuando leemos las Sagradas Escrituras, la comparamos, nos damos cuenta que vivimos igual sometidos. Y si Dios estuvo con ellos, igual tenemos nosotros. Creo que sí, ¿no? Esta experiencia de los imperialismos es muy fuerte. Pero ahí tenemos la oportunidad, por ejemplo, cuando leemos los textos, los modos de explotación son distintos. Explotados, pero de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera explotaba en el pasado? ¿Cómo se explota hoy? Tenemos que hacer el faraón con los esclavos, ¿no? Hoy no somos esclavos, pero somos esclavos del mercado, de la agricultura del mercado, ¿no? Entonces, leemos la Biblia y preguntamos, ¿cómo funcionaba el poder ahí? En este periodo de los egipcios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funcionaba en el periodo de Babilonia? Que quería controlar lo que la gente comía. Y ahí pues hacemos la pregunta, ¿y hoy en día? ¿Cómo somos dominados? ¿No? Entonces, nos damos cuenta que vivimos igual, sometidos, ¿no? Pero no hay una tarea más adelante que seguir, que es decir, entonces descubrir, y la palabra nos va a ayudar en eso, de qué manera somos sometidos hoy en día. Gracias, Claudia. Perfecto. Está lloviendo la donde está Marta. Sí, creo que en Honduras está cayendo un aguacero, ¿no? Han llegado los mensajitos por ahí. Osiris, tienes la manita levantada. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Solo me quiero quedar con esa bonita enseñanza, ¿verdad? De que nosotros debemos de leer e interpretar la Sagrada Escritura empezando desde su contexto. Porque muchas veces nos escandalizamos y decimos, pues, pero es que esto no puede ser, pero es que era normal. Y lo que hablaba la hermana, ¿no? De los primeros, del primer pueblo hebreo. Y también se me venía a la mente como el contexto del nacimiento del Mesías, como no era tan, ¿cómo podemos decir? No era tan evidente ver a una joven que no se casa, porque en ese tiempo pues necesitaban, o sea, para tener como un apellido pues necesitaban casarse, ¿no? Entonces pues me quedo con esa parte y agradezco que me hayan hecho tomar en cuenta que en cada parte de la historia de la salvación estamos incluidos nosotros. Muchas gracias. Muy lindo, Osiris. En cada momento de la historia de salvación somos parte de nosotros. ¿Dónde aparecen las cosas aquí? Préstale. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Ana Garay dijo que la Biblia tiene que ser para nosotros un instructivo de vida para ser mejores cada día. Y esto pasa por el conflicto. Es decir, la Biblia tiene que ayudarnos a hacer la crítica y la autocrítica de nosotros mismos, de nuestra comunidad, de la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo también, ¿no? Ser mejor significa aceptar, hacer la crítica y la autocrítica. Y como sabemos, la creatividad, ¿no? Para llevar el evangelio, la buena nueva a la gente.
Gracias, Nancy. Yo también tenía una, si no hay otra por ahí. Siempre me encanta escuchar a Nancy y a cualquiera que ha leído mucho algo. ¿Vieron que nos pasa cuando alguien conoce mucho algo y lo ama? Que nos ayuda a acercarnos más. La vez pasada decíamos que la Biblia es nuestra. Y hoy empezó Nancy diciendo algo que al principio a mí me incomodó, y yo sé que algunos de ustedes también. La Biblia no fue escrita para nosotros. Y es cierto, pero es impresionante escucharlo, ¿no? Porque es así. Entonces, le pregunto al grupo, porque como estamos 2 años y medio trabajando juntos, es muy importante la honestidad entre nosotros para hacer este proceso formativo tan largo. Seguro hay cosas que dijo Nancy que nos incomodaron, y de eso se trata, que nos ayuden a pensar, a movilizar. Entonces yo pensaba en dos preguntitas, Nancy. Una, la Biblia como puente. A algunos nos cuesta en las comunidades, yo sé que en San Pedro Sula también, por ejemplo, no pelearnos con los hermanos de otras iglesias. Y ella dijo, ¿no? Y aprendió con los católicos, siendo metodista, a leer la Biblia, por ejemplo, esta lectura. ¿Cómo la Biblia nos puede, que es en común, cómo sentís que nos puede ayudar en el diálogo con otras iglesias y no para pelear, como a veces sabemos que pasa? Primera. Y segundo, ¿qué hacemos con las incomodidades? ¿Cómo nos ayudás a que las incomodidades que nos vayan surgiendo con algunos textos, cómo las podemos platicar en esta comunidad que tenemos, que al mismo tiempo hay comunidades más pequeñas de aprendizaje que se juntan? Y si tenés algunas ideas sobre la Biblia como puente, como encuentro, y la Biblia como piedra en el zapato, como incomodidad, cuando encontramos algo que, ¿qué hacemos con esto? Entonces, en el tiempo de Jesús solo había el Antiguo Testamento y no estaba organizado como está hoy. No había el Nuevo, en el tiempo de Jesús no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito, bueno, a partir de la vida, la misión de Jesús, ¿no? Entonces, la Biblia es un proceso y la organización de estos libros, todos de la biblioteca, solo en el segundo siglo después de Jesús, por mucho tiempo, muchos textos no estaban, es decir, fue un proceso de discernimiento del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué libros sí, qué libros no? ¿Sabes cuántos evangelios existían? 47. 47 evangelios. ¿Y se decidieron por cuántos? 4. ¿Verdad? ¿Y los otros son mentiras? No, pero la comunidad hizo el discernimiento, cuáles son los 4 que todo el pueblo de Dios puede relacionarse, ¿no? Entonces, hay un proceso muy largo. Por eso yo digo, la Biblia no fue escrita primeramente para nosotros, nosotras. Pero fue en este proceso, cuando usted, Laura, Claudia, Pedro, María Gladys, cuando Gilma, Maíra, Ninoska, Olga, cuando usted tomó la decisión de caminar con el pueblo de Jesús, ¿no? Entonces, cuando asumiste este compromiso, ahora tú haces parte de esta palabra, ¿sí? Pero es así, ¿no? Es ese proceso de compromiso. Y la puente, Francisco, si entendemos que el Evangelio de Liberación, no queremos que la Biblia sea un proyecto de poder. La gente le gusta decir, la palabra de Dios tiene poder. Es el poder del servicio y del amor. Porque si seguimos con la Biblia como herramienta de dominación, seguimos con la espada. Obligar a la gente a que cumpla la Biblia. No, es algo que tiene que entrar por el corazón. Y la gente puede ser de otra experiencia, una matriz. Yo estoy en África ahora, yo vivo en Angola. Soy profesora de Biblia allá. Y hay otras religiones, otras. Y la Biblia es el Evangelio es una religión entre otras. Y si la palabra de Jesús puede dialogar y compartir para hacer que la vida de la gente sea más digna, eso es lo que estamos haciendo. No queremos convencer a la gente, no queremos callar a la gente, no queremos...
Hay algunas iglesias que son así, pero nosotros no. Entre ustedes no será así, dijo Jesús. ¿No? Nosotros no estamos estudiando el evangelio para tener poder, ¿no? Para decir la última palabra en la vecindad, para callar la boca de este otro, de otra iglesia, no. Si viene a ustedes con estas cosas, ¿no? ¿Qué puede hacer? Mi hermano, pienso distinto, pero que Dios te bendiga, sigamos nuestro camino. Pero mira, hay una lucha por el agua. Vamos a juntarnos por el agua. No, si este asunto de la Biblia nos va a dividir, nos juntamos por el agua, porque Jesús es la agua de la fuente, agua de fuente vida. ¿Cierto? Vamos a buscar unirnos por el pan, por el agua, por la dignidad, por la seguridad de nuestros hijos y hijas para que puedan volver sin que la policía los tengan que tomar. Por ahí vamos. Pelear por la palabra de Dios, ay no, ¿verdad? No. Ay, pero él dijo algo que, bueno, en tus oraciones, puedes hacer tus oraciones para que esta persona pueda ser iluminada. Pero empezar una pelea no. Pelear por la vida, pelear por el agua, pelear por el pan, por el trabajo, la dignidad, la salud, ¿no? Eso nos une, ¿verdad? Entonces, pero hay gente muy aburrida, que usa la Biblia de una manera muy aburrida. Siento mucho, ¿no? Pero las comunidades eclesiales de base tienen esa comprensión ecuménica, ¿no? Del Evangelio, de la propuesta de Jesús, ¿no? Y no se deja caer en la tentación de las disputas que no tienen. Entonces, en la puente, pero la puente nunca, la Biblia no va a ser la puente misma. La puente es el agua, la dignidad, la vida, una calle, defender la vecindad, ¿no? Por los derechos humanos. Ahí nos juntamos. Y desde ahí, entonces, creemos que actúa el Espíritu de Dios a traer junto la unidad del pueblo cristiano, ¿no? Esa es mi perspectiva, Francisco, ¿no? La Biblia es muy incómoda. Vean, ustedes me pueden invitar para estudiar con ustedes el Cantar de los Cantares. Es lo más erótico que puede haber. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de erotismo, sexualidad, deseo sexual. ¿Qué les parece? Esto es la Biblia. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a la Biblia y elegimos qué es lo que queremos. Vamos a hablar de los profetas, de los 10 mandamientos. Sí, pero los cantos eróticos también son palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, como líderes, como animadores de comunidad, ustedes tienen que saber cuándo es el momento de abrir esta ventana de los textos bíblicos para tu gente, ¿no? Bueno, en tu comunidad hay una miseria afectiva, mucha gente infeliz afectivamente, muchos más. Entonces puede ser que los cánticos de los cánticos puede ser una lectura importante para tu pueblo. ¿Quién sabe? Tú eres la animadora de comunidad, Bevolín. Tú vas a decidir, no, pero ahora es hora de estudiar la profecía, ¿no? Ahora es hora de hablar sobre los niños. Ahora es hora de hablar sobre la defensa del territorio. Entonces, los animadores de comunidad tienen que conocer todas las bibliotecas. Y en oración decir, bueno, ¿qué es importante para mi pueblo ahora? ¿No? ¿Cuál es el camino? Porque no leemos toda la Biblia, elegimos. Entonces, y los textos que nos incomodan, no queremos. No queremos, ¿no? Entonces, creo que es una decisión pastoral pedagógica, ¿no? De los animadores, animadoras, de saber cuándo es hora de tratar de qué texto. Por ejemplo, ¿qué hicieron con María Magdalena después de la resurrección? Los apóstoles desaparecieron con la señora. ¿Ah? Ella fue el primer testigo de la resurrección. Él desapareció. ¿Cómo así? Ay, pero no había mujeres en la Eucaristía. ¿Hoy? ¿Hoy?
¿Cómo? Ah, hay un texto que se llama el Evangelio de María Magdalena. No, no está en el canon, pero existe. Entonces, hay preguntas difíciles que hacemos las mujeres. El pueblo negro puede hacer una pregunta. Quiere decir, el pueblo de África no está en la Biblia. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Si todo el pueblo del Éxodo es africano, todo el pueblo de Moisés es el grupo africano. ¿Te acuerdas de los grupos que yo conté que se fueron juntando? Un grupo es un grupo de África, es negroide. Y sacamos los africanos y toda la gente tiene cara de Europa, y Jesús es rubio. No, son árabes, son africanos. Esas son cuestiones que no queremos hacer, ¿no? ¿Y qué es la historia de Salomón con esta reina africana, ¿Qué les parece? Que Salomón tiene una mujer africana. Y que hoy en Etiopía y después el Hegi y el Hegatón tiene influencia de esa historia, de los salmos que salen de la Biblia, van a Etiopía y después con los esclavos llegan al Caribe y se canta en Hegi y en el Hegatón. ¡Ay, qué historia es esa! Bueno, hay que conocer la historia del pueblo negro en la Biblia. Yo estoy aprendiendo mucho ahora en África. Entonces, Francisco, hay preguntas muy difíciles a nivel moral, a nivel cultural, a nivel de poder, de la iglesia que somos y tenemos, una iglesia jerárquica. Hoy, ¿de dónde salió esta iglesia? Estamos ahí en la estructura del primer templo de Salomón. No estamos en la comunidad de Jesús. Eso es incómodo. La estructura del sacerdocio es la estructura del Levítico. Bueno, pero pasó los profetas, después los evangelios. Entonces, hay preguntas muy difíciles que no, disculpa, estoy levantando problemas, Pedro, pero hoy no vamos a hablar sobre eso. Estoy haciendo de todo para que me inviten de nuevo. Inviten de nuevo, me dé un tema y que con mucha alegría puedo tratar. Pero hoy es más introducción. Estoy levantando las cosas, ¿no? Y a ver cómo podemos seguir. Bueno, no, mi introducción solo era una pequeña aclaración en cuanto a la hermana que hizo el comentario de la Virgen María. Y como dice, ponemos a leer desde cuándo está escrito en la misma Biblia que Dios ya tenía contemplada a la Virgen María. Eso es profundizar bien en la Biblia, porque eso está en la Biblia desde la generación de quiénes son los padres de generación en generación hasta que salió la generación y cuál fue la promesa que le hizo al rey David. De todo eso tenemos que saber, como dice, leer la historia y veremos que la Virgen María, el gran papel que ocupa dentro de la salvación, dentro del papel que tiene ella como madre de Dios, como madre de Jesús. Entonces, eso es un pequeño aporte también para como Mariano, que no me quería quedar con eso. Yo hablaba de la otra María, María Magdalena. No, pero como una hermana habló de María, la madre de Jesús, que cómo nació, de dónde vino, que por qué nació así, que porque era una mujer que tenía que dar a luz sin ser madre. Entonces, hay que leer también la Biblia y ahí está. Solo esa era la aclaración como Mariano, no me quería quedar con ella. Está bien. Es que Jesús tenía muchas Marías. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Bueno, a todos los hermanos y hermanas que han hecho sus preguntas, porque eso también nos ayuda a ir profundizando, ¿no? Porque como que Nancy ha puesto como todas las cartas sobre la mesa y ya nosotros ahí tenemos ahora la tarea de ir a bucear por eso, de profundizar, de hacerlo lentito, de rumiar, ¿no? De poner foco en algunas cosas. Así que queremos agradecerte mucho, Nancy, por esta tarde. Te invitaremos, sí, claro que sí, te vamos a tomar la palabra para algún tema en específico. Claro que sí, porque es un placer escucharte, siempre nos ensancha el corazón y nos abre la cabeza. Eso es muy bueno. Y liberas el espíritu. Y un día presencial, quién sabe. Porque yo todavía
Conozco El Salvador, Guatemala, Costa Rica y nunca Honduras, ¿no? Entonces, quién sabe, es un sueño. Nancy, hagamos el acuerdo ahora mismo entonces, porque con la escuela Suyapita, que es una escuela nueva, tenemos muchos deseos. Estuvimos en agosto del año pasado con Lau, cuando estaba en sueño, en borrador, esta escuela, y ahora está caminando. Así que, ¿quién te dice? Primero que nos encontremos a profundizar. ¿Vieron cómo surgen dudas? Cada vez que Nancy habla, en vez de quedarnos tranquilos, nos quedamos más movilizados. Y es la mejor persona porque de eso se trata una introducción, que tengamos más preguntas, no más respuestas. De eso se trata, hacer una buena introducción. Nos quedan cantidad de preguntas y formas de acercarnos a ellas, ¿no? Cantidad. Así que te vamos a invitar porque el material que ahora nos va a presentar Lau, con el que vamos a las 50 páginas que tenemos para leer en este módulo, son pesadas. Siempre es un problema cómo estudiamos el Antiguo Testamento, problema en el sentido de que es un desafío que a veces nos cuesta por lo lejano, Nancy decía, lo lejano del tiempo, del espacio, pero bueno, ya ustedes empezaron a hacer el puente, no es tan lejano, pero hay que conocerlo. Bueno, en ese camino, así que desde ya, Nancy, aparte de agradecerte siempre, vamos a ir afinando, pero sería muy lindo, en serio, que podamos tener alguna especie de encuentro hacia el cierre de la escuela, que todavía falta, va a ser 2025, pero que sería muy lindo. Mira, para terminar, en el texto de los discípulos de Maús, cuando Jesús habló de la realidad con los discípulos, y después habló de las escrituras, y después partió el pan, ¿no? Entonces, se abrió los ojos y se calentó el corazón. Cada vez que leemos la Biblia, como hicimos ahora, lo más importante, ¿no? Las dudas, las preguntas, lo más importante es que ustedes tengan sus ojos más brillantes, más abiertos para la realidad. Y el corazón más caliente, más apasionado por el Evangelio, ¿no? Eso es lo más importante. Después, lo demás vamos haciendo. Y gracias, Jamón, ya me invitó a su casa. Está bien, Jamón. A ver cómo vamos a hacer. Gracias a todos y todas. Excelente. En Honduras son muy buenos anfitriones, así que lo va a disfrutar mucho. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y como decía Fran, queremos mostrarles rapidito, contarles un poquito que ya va a estar ahí disponible en la plataforma el material que tenemos en cada módulo, que es para el sentir y pensar. Ven que después de la clase abierta que tenemos con nuestro profesor o profesora, siempre tenemos un texto para profundizar. Son 52 paginitas, donde hemos elegido también algunos temas de todo el Antiguo Testamento, porque por eso se llama introducción, no lo podemos agotar ahora, y es un material que reconocemos y agradecemos la autoría de la UCA, de El Salvador, ¿no? Son unas cartillas de teología popular que han ayudado mucho para también acercar como todo este contenido a las comunidades, acompañado de un dibujo, de una pregunta, de un modo de escribir muy cercano, cosa que también lo sintamos pedagógicos, que lo leamos y entendamos, podamos decir, mira, sí, lo voy entendiendo, voy captando. Entonces es un material que hemos tomado ahora de la UCA y que creemos que nos puede ayudar mucho. Hay algunas recomendaciones para lectura, y eso como para que lo podamos leer despacito. Por ejemplo, ahí uno de los temas, tenemos la imagen, y vamos a tener tiempito para ir haciendo la lectura pausada, disfrutar como ahora disfrutamos escuchando a Nancy. También es un texto muy, muy bien escrito para que podamos estudiar la introducción a la Sagrada Escritura. Así que ahí se los dejamos, son 52 paginitas, que la lectura sea fructífera, que la gocemos mucho, que la podamos estudiar en comunidad, y que también ahí vayamos escribiendo nuestras dudas, y ya por ahí ya después vendrá el trabajo que vamos a hacer para finalizar este módulo. Pero ahora al estudio, mucho leer, mucho reflexionar, agarrar nuestra Biblia también por ahí, leer, hacer oración y compartir en comunidad. Así que ya va a estar disponible ese material en la plataforma para que podamos acceder a él.
Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro encuentro, agradeciendo que pudimos estar esta tarde-noche a pesar de las lluvias, por ahí a pesar del horario, también por allá en África con Nancy. Y queremos terminar nuestro encuentro pues agradeciendo a Diosito. Hay una hermana de comunidad que tiene la oración final. Hermanito Manfredo, ahí tú nos dices quién nos va a ayudar a orar. Gracias, hermanita Lau. Yo quiero agradecerle de forma personal a nuestra hermana Nancy. Desde el inicio dijo que el español no era muy bueno, pero sí es muy, muy bueno, muy entendible, así que muchísimas gracias. Y yo creo que nos ha estremecido uno desde el punto de haberse tomado el tiempo, porque se tomó mucho tiempo para conocer la historia de nuestro país, y otro para preparar la clase, que se siente que lo saborea, que le fascina. Entonces, por eso creo que nosotros hemos quedado, como decimos aquí en Honduras, hemos quedado picados con el material, y yo creo que todos nos vamos con mucho entusiasmo a estudiar, a leer, ¿verdad? Así que muchísimas gracias de todo corazón, hermana Nancy, y desde ya, como dijo Fran, aquí en Honduras la esperamos, y primero Dios que se dé la oportunidad y la podamos atender como se merece, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Solamente hacerle el comentario, creo que algunos hermanitos se han retirado porque se nos fue la energía del servicio de energía eléctrica, cayó una gran tormenta, y los servicios de plan, prepago, postpago, pues son muy malitos para el servicio del Zoom. Solamente para justificar a algunos hermanos que se han excusado. Muchísimas gracias. Esperamos vernos en este camino, ¿verdad? Queremos darle la palabra a la hermana Nora Savillón. Ella es de una de las comunidades de aprendizaje de la parroquia San Pedro Apóstol, Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Hermanita Nora, la dejamos a usted. Vamos a ver si está por ahí. Me había escrito ella cuando se fue la energía. No sé si logró su internet mantenerse conectada. Hermanita Nora. Vamos a ver. Parece que no está. Muy No le bien. encuentro acá. Pues sí. Bueno, vamos a hacer la oración entonces. Les invito a que demos gracias a Dios por este gran momento que hemos vivido. A pesar de las dificultades, gracias a Dios hemos guardado la clase. También se ha transmitido por Facebook y la vamos a poder ver con toda la calma, y la podemos repetir cuantas veces deseamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos das de caminar juntos, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Nancy, la de Fran, la de Lau y la de todos nuestros hermanos compañeros. Gracias por darnos la oportunidad de caminar juntos, de conocernos, y permite, Señor Jesucristo, que tu palabra sea la que ilumine nuestro caminar. Danos esa sabiduría que tanto necesitamos para conocer los contextos en los momentos específicos que fue escrita tu palabra. Permítenos a nosotros que sigamos siendo esos instrumentos tuyos en las comunidades, que en este caminar, en este camino que nos has puesto para conocer más, para prepararnos más, seamos dignos servidores de aquellas comunidades eclesiales de base a la cual tú nos llevarás. Permítenos, Señor, que seamos capaces de leer la palabra, de tu palabra, con nuestros hermanos, que no querramos utilizarla como una herramienta o como un instrumento de poder para sobreponernos a ellos, sino que para ser hermanos. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que nos hagas conocer la historia, para que también nosotros seamos un pueblo obediente y que no cometamos los errores que cometieron nuestros pueblos pasados. Gracias por todo lo que nos has regalado. Sigue motivando a través de tu Espíritu Santo el deseo de conocer la palabra, el deseo de seguir cumpliendo con este compromiso que hemos adquirido. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Gracias a todos, a todas. Nos vemos en 15 días. Gracias, Nancy. Un abrazo. Hasta allá. Hasta luego. Un abrazo.
Abrazos, abrazos a todos. Buenas noches, que Dios me lo guarde. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, feliz noche, bendiciones. Amén. hermanitos. Bendiciones, amén para todos. Bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias. Buenas noches. Buen descanso.